¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, señoras y señores? Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a una edición más de Polémica en el Bar. Nosotros estamos arrancando, abrimos el bar más polémico de la TV Nacional con un temazo Vilma Palma de fondo. Así es que bienvenidos, arrancamos nosotros la semana también. Hoy día lunes, pesadito, pesadito. Y andamos teniendo un clima entre frío de noche, agradable de mañana, calurosísimo de tarde. Perfecto. Creo que a este ritmo vamos a ir alcanzando ya el fin de año, pero bueno, ya sabemos lo que nos espera para los próximos meses. Bien, se ponen cómodos, hoy tenemos mucho de qué hablar y de hecho también tenemos dos invitados sumamente interesantes para abordar. Por un lado, lo que ocurría el fin de semana en el Superclásico, que ganó Olimpia, hablando futbolísticamente, estupenda fiesta, pero sí lo que se vivió afuera fue una pesadilla, un caos, violencia, vecinos pidiendo auxilio en Sajonia, así es que vamos a tener gente con quien hablar y hoy también se desbarató básicamente o identificaron algunos responsables de apuestas deportivas y amaños de partidos justamente, tanto masculino como femenino, así es que tenemos mucho para hablar hoy. ¿Cómo te va, Fátima Garay? ¿Qué tal? Buenas noches, súper bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal el fin de semana? Y... ¿Cocinaste rico? No, ¿Tomaste listo? dormí mucho. ¿Dormiste mucho? Tomé mucho. ¡Epa! Bien, de las mías, Fátima, ¿verdad? A mí ya no me preguntan luego. Sí. Todos ya Ya se asumen. asume. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Por qué no estás de tan buen humor, Camilo? Quiero tu humor un lunes. Él lo puede Descansa bien a la noche ahora. No, cuando le dijiste a Fátima, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Qué día es hoy? ¿De día, de noche? Pero Uno ya piensa- le agarraste el ritmo a la paternidad, ¿o no? Vos sabés que ¿Cuesta? cuando yo pensaba que sí, de repente me dicen, no, brote de crecimiento, ahora la recontra, y 2 días. Pero se va a después otra cosa nueva y otra la cosa hora nueva. Y así te vas a ir descubriendo, Camilo. Bien. Bueno, Kiara Coronel con nosotros. Hola, compas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Estamos acá. ¿Qué tal tu fin de? Espectacular. De maravilla. Es demoledor. Ahora, interrumpa un poco. ¿Por qué no cuentan lo que estaban hablando antes? ¿De dónde se fueron? ¿A qué te referís? En la previa. El profe escuchó Sí, todo lo que pasa que hablaba. nos cruzamos por Son un lugar el hipócritas, sábado de profe. noche. Son hipócritas, profe. Sí. Sábado de Específicamente noche. una biblioteca. Sí. Bueno, Bien. pero en fin, baila bien, Kiara. Eso es lo que me di cuenta. No, vos bailás bien. Cada paso que sacó, Lo tremendo. Carlos Quise, ¿cómo estás? Muy bien. Me extrañaste ayer en el Clásico de la Lupa, me contaron. Sí, tu equipo también te extrañó. Ganamos 4-1, por por lo eso. menos Clásico de la Lupa. Por eso. bien lo Por lo tuvo. menos. Arrestale, comisario. Comisario, ¿cómo te va? ¿Qué tal? No sé si viniste a buscarle a Camilo para quién. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, comisario. Sentate, ponete cómodo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Hola, todo comisario? bien, todo Adelante, por favor. Listo. Bueno, ponete cómodo, comisario. Ya te van a servir un traguito, relájate con Puedes nosotros. tomar, Que vamos a hablar mucho acá, ¿eh? El comisario Héctor Fernández es jefe de eventos deportivos de la policía y realmente tenemos mucho de qué hablar con él por todo lo que sucedió en una fecha más del Superclásico paraguayo. Se cruzaron las barras, hubo tiroteo, hubo golpizas, pedradas, de todo. Disturbio en general. Tremendo la jornada que tuvieron, comisario. Antes y después. Bueno, antes que nada, buenas noches. El agradecimiento por invitarme. Y podemos hablar y podemos separar justamente los escenarios que se presentaron Sí. en este superclásico. Podemos hablar el antes y el durante y el después. El antes podemos hablar de un escenario más propicio, ya con los hechos acaecidos anteriormente. Tuvimos la participación de muchas instituciones coadyuvantes justamente que colaboraron para que este servicio salga de la mejor manera posible. ¿En qué sentido estoy hablando? En primer lugar, tuvimos un andarivel exclusivo para los niños, las personas de capacidades diferentes y de la tercera edad. Estuvieron inmersos en este servicio colaborando con nosotros, la Secretaría de la Niñez por primera vez, con 40 personal de dicha secretaría. También estuvo la participación. Un ratito ahí, esto te quiero preguntar nomás para no pasar el punto de los niños. Esto a raíz del episodio que tuvimos en la fecha anterior en el encuentro Olimpia Libertad, donde los niños fueron cateados, ¿o no tiene nada que ver? Sí, de hecho que sí, por eso Ok, fue justamente la presentación de un
preprotocolo, le llamo yo, ¿verdad? Pero es un protocolo que yo le presenté al comando institucional, donde que bajamos una línea de trabajo con relación a salvaguardar ese grupo, ese universo más vulnerable. Estamos hablando de los niños, niñas, desde 13 años para abajo, porque no son punibles. Entonces, inimputables, como se le dice, ¿verdad? Entonces, ¿Y hay niños que entran con las barras? ¿Tienen el mismo trato? El mismo tratamiento que dimos de este encuentro del Superclásico. Sí, un anarvier exclusivo. Y si no teníamos o no tuviésemos en ese momento, que no lo tuvimos, ¿verdad? Una información certera justamente de la Dirección de Inteligencia, que justamente ahora está acá mi camarada Nimio Cardoso, nosotros no íbamos a actuar. Ahora, si se presentase en ese momento, si se presentaba, nosotros sí íbamos a tener un protocolo, ¿verdad? Para poder salvaguardar en primer lugar el interés del niño. En el artículo 54 no es bien claro y eso tenemos que conocer y respetar. Dice de que el Estado, la sociedad, la familia tienen la obligación del desarrollo armónico e integral del niño, en el primer párrafo. Y en el segundo párrafo te embreta más a vos como prestador de servicio. Dice que ante cualquier conflicto, el interés del niño tiene carácter prevaleciente. Superior del niño. Habrá un conflicto jurídico o administrativo en caso de que haya una información Usted dice, comisario, cuando usted dice, si inteligencia a nosotros nos daba alguna información, se refiere a que si les daba alguna información de que algún niño podría ser utilizado eventualmente para de forma peyorativa o metafórica, como mula. Claro, ustedes podrían, allí intervendrían de manera diferente que puede ser a posible. lo que se estaba utilizando en ese andarivel especial, dice. Totalmente dentro del protocolo. Ustedes que suelen viajar también. Vos te vas al aeropuerto, hay una información, ¿sí? Se le deriva al niño con el que está responsable, papá, mamá, que mayormente dicen papá o mamá, ¿verdad? Para salir fuera del país. Se le lleva un habitáculo, a un lugar, una pieza exclusivo, salvaguardando de no exponerle y victimizarle a ese niño, que no tiene la culpa. Claro, total. ¿Tiene la culpa? Por eso te preguntaba justamente lo de los niños en las barras. A mí no me gusta llamarlo de esta manera por los famosos pirañitas que le dicen, ¿verdad? Para graficar nomás el concepto para la gente. Sí. Entonces, a raíz de eso yo consultaba si esos niños también tienen ese trato o hay un trato diferenciado cuando están inmersos dentro de una barra brava, digo. Porque en realidad sabemos que la barra no tiene el mismo trato que tiene la gente normal. Ellos tienen su manera de funcionar, de ingresar, de salir de la cancha. No, de hecho que todo en este universo de niños y niñas tiene el mismo trato. No diferenciamos ni discriminamos de ninguna manera. De ninguna manera, por supuesto. Y en ese sentido, ¿encontraron algo con relación a estos niños? En los niños no tuvimos ningún episodio. Fue un clásico, o sea que un encuentro muy lindo, se sintió más en familia, más agradable. En la periferia yo te hablo de 100, 200 y 300 metros, donde estaba mi responsabilidad de los anillos de seguridad. Le puedo asegurar que fue una fiesta, fotografía, selfie. ¿Cuántos anillos de seguridad ponen? 3 anillos de seguridad, 300 metros, a 300, 200 y 100 metros. Y posteriormente ya en las entradas, que ya están establecidos, ¿verdad? El personal. Ahí no hubo inconveniente. Ningún inconveniente. Y comisario, para dejar claro para la gente, o sea, un niño no puede ser cateado en la entrada de un estadio. Si no porque muchos padres permitían eso. Si no tenemos información certera y bien definida. Específica. Sí, no, de ninguna manera. Ahora, adolescentes, a partir de los 14 años, hasta 17 que son menores, sí. Son cateados porque sí ya son corresponsables de la situación que puedan emerger o se pueda presentar de inactitudes o de hechos punibles. Ahora, con respecto a los enfrentamientos de las barras, incluso con un policía que perdió el arma, o sea, tremendo todo lo que ocurrió ayer. Había forcejeos con armas de fuego en mano, Disparos. O sea, una locura, disparos y compañía. ¿Por qué siempre, comisario, nosotros tenemos este tipo de episodios y ya teniendo vasta experiencia, vasta información, no se puede hacer un trabajo preventivo? Bueno, ante este escenario de lo que ocurrió el día de ayer, yo le puedo hablar. En primer lugar, está evidenciado por las imágenes qué es lo que ocurrió. El arma se le cae al oficial que intervino y tenemos que entender, muchas veces se dice, corren los policías, dice. Es que en los procedimientos policiales de escaramuzas o de vandalismo, de hecho el policía tiene que correr, tirarse, arrastrarse. Para eso se hacen justamente los ejercicios tácticos policiales. Pero en teoría está especializado para no perder el arma como ayer pasó. Sí, lo que acá ocurre y que tenemos que saber que las empresas que dan justamente estos pertrechos que muchas veces el policía compra
compra de forma independiente, le falló esa seguridad. Supuestamente el arma está integrado al pertrecho que es la pistolera, digamos, ¿verdad? La cartuchera. La cartuchera en sí, y falló el sistema de seguridad. Es como si fuera que vos te vas en un vehículo. No entiendo, pero... Te falla el freno y bueno. Pero hay que entender que ese policía está completamente rebasado. De hecho, estaba solo frente a 200 tipos. 400 tipos le estaban persiguiendo con cascote en mano. Pero es que es natural aquí en Europa. Yo te hablo en Europa como me fui a España, Francia, Italia, y recientemente en España estuve en marzo, en Valladolid y en Madrid. Y las situaciones que se puedan presentar en un escenario, ¿verdad? Totalmente, digamos, incómodo para un personal policial que es un ser humano, entrenado sí, de hecho que tiene que correr. Y si es sobrepasado, tiene que buscar salvar su vida en primer lugar. Yo lo que me pregunto, esto es lo mismo de siempre y no se soluciona y viene de años. ¿Qué vamos a hacer con esos hinchas que son protegidos, que van con escolta, le paralizan o te cierran el camino al aficionado que va a la cancha, paga su entrada para que ellos pasen? Sí. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el plan? Porque a pesar del esfuerzo y de poner 1.000, 1.500 policías, siempre hay incidentes. Hay veces que de casualidad no hay, pero normalmente hay. Yo creo que llegó la hora de que se planifique algo y le digamos a la ciudadanía y a todos los responsables, y creo que los más responsables son los dirigentes, de decir, erradicamos, porque indudablemente no se puede con ellos. ¿Qué plan hay? ¿Hay una proyección para solucionar este inconveniente definitivamente o no? Bueno, ante esta situación, el comando confió en mi persona. Lo primero que le dije que estos motociclistas que se suelen fungir del servicio policial de tapar las bocacalles, ir en contramano, eso es negativo. Esta vez fue negativo. No sucedió tal y cual. La otra situación ya hemos conversado de los niños. Correcto. Sí. Esos son los dos puntos más principales que yo le presenté al señor comandante. En segundo lugar, ahora voy a presentar el protocolo que tiene que tener, porque ningún club en la República del Paraguay, ninguna asociación tiene un protocolo de ingreso y seguridad en los estadios. No, terrible. Entonces, ahora se va a presentar un proyecto a corto plazo, porque es emergente, es ya. Es abrir la puerta y volver a cerrar y asegurar. Estamos hablando de la apertura. E inclusive me remito más y voy un poquito más atrás. Ya tenemos con anterioridad sabido cuándo va a ser la final de la Sudamericana, por ejemplo, acá. Yo tengo que implementar ya. Claro, un evento multitudinario. Y tenemos que entender es un todo, porque tenemos que vender como país. Pero además yo creo que, siendo un poco abogado del diablo, que siempre suelo decir, yo no sé si es que se le puede, o sea, la pregunta metodológicamente es a la Policía Nacional nada más. Porque, claro, la Policía Nacional está en el terreno ya en la última parte, pero todo el proceso anterior, lo que tiene que ver con la Asociación Paraguaya de Fútbol, los clubes, el Ministerio del Deporte, o sea, son varias instituciones que tienen que sentarse y decir, bueno, ¿cómo nos repartimos las responsabilidades? Porque estas personas que llegan allí armadas, allí, pero el antes, no, la vinculación con los clubes, o sea, aquí hay una trama gigantesca que, digo nomás, no puede ser solamente la policía la que tenga que responder toda la pregunta. Claro, ellos están en el terreno y se les ve, pero ¿y los otros que no aparecen, que también tienen responsabilidad? Quisiera terminar el espíritu sobre la pregunta del profesor. Bueno, entonces digo nosotros porque es institucional, pero ya estoy preparando, por el momento ya tengo escrito 17 páginas con relación a un protocolo justamente que vamos a presentar. En primer lugar, una de las falencias más grandes que tenemos es que 2 barras fueron disueltas por una sanción. Posteriormente lo aglutinan de nuevo, le dan otro nombre y entran de forma solapada. Tal vez sean los mismos interactuantes y no hay ninguna prohibición. No, acá vamos a presentar el protocolo de que esas organizaciones tengan una personería jurídica y haya responsables. Después la identificación de quiénes van a aglutinar. Vos si sos socio de tal cooperativa, tenés que tener tu número de socio, tu número de cédula, donde vivís. Asimismo, vamos a presentar para que se tenga una carpeta identificatoria con fotografía donde vive y qué pasa y qué ocurre. Tal situación se presenta en tal escenario. Los responsables son los dirigentes de esa aglutinación, asociación. Ellos tienen que responder de forma corporativa, jurídicamente hablando, de decirnos, bueno, el que hizo el número 12, como vemos en las imágenes, el número 12 es fulano de tal, o él no le corresponde a nosotros. ¿Qué pasa si dice no le corresponde, no es parte nuestro? Y posteriormente la Policía Nacional, por medio justamente de sus direcciones profesionales, ¿verdad?, le identifican a esa persona y sí está en el registro. Entonces ya sabemos que Héctor Fernández me mintió.
y que es cómplice justamente de esa Ya se situación de hizo una vez seguridad. un censo y no resultó tampoco. No, Censo de sí, hinchas. se hace censo, pero esos censos, digamos, primarios, tenemos que comprometernos todos. El fútbol inglés es el mejor ejemplo. Ellos consiguieron erradicar. Totalmente. Está escrito lo que hicieron, pasaron años, pero consiguieron erradicar. Hoy es el fútbol que más se ve, el que más paga. En los derechos televisivos paga 5 veces más que el fútbol español. Imagínate lo que es. Impresionante. Miran 800 millones de personas en el mundo, mientras que España, que es la segunda liga más importante, mira 70 millones. Sí. Esa es la diferencia. Y me voy a transportar en el puente en lo que dijo justamente de Camilo. Están muchísimas instituciones que tienen que ayudar justamente y se tiene que legislar. Hoy me dijo un periodista, pero justamente hay que legislar. Claro que sí, como en Inglaterra, se tiene que legislar y las sanciones tienen que ser, digamos, bien acentuadas para que yo, Ejemplares. si prendí una bengala, me voy 10 años a la cárcel. Privación de libertad. Pero hay esa intención. De hecho que sí. Bueno, la intención de parte de la institución policial, yo te puedo hablar, sí. Bueno, pero ¿y las demás? ¿Quién Y le vamos pone a ver el y palo vamos a llevar a la rueda, mesa ejecutiva. Comisario, si la voluntad está de parte de la policía, ¿quién es el que de repente fragua eso? No decimos que se está fraguando ni que mucho menos no hay intención. Lo que yo estoy diciendo es que la policía va a presentar, porque es uno de los interactuantes, uno de los eslabones para que podamos llegar a esa seguridad. ¿Cuándo Bueno, vas comisario. a presentar? Disculpame. No, Necesito termina, no saber cuándo vas a presentar. Claro, eso ya vamos a estar teniendo en un tiempo perentorio de 22 días. Ya vamos a estar sentando y presentando y sociabilizando también con los interactuantes más importantes para hacer llegar a la ciudadanía, que son ustedes. Muy bien. Brillante. Comisario, te agradezco la presencia. Con todas estas imágenes que tenemos, ¿hay aprendidos? Sí, tuvimos, en primer lugar, quiero hablar eso de los aprendidos de forma preventiva, de los anillos de seguridad que corresponde a mi responsabilidad. Tuvimos 64 demorados, uno de ellos detenido porque tenía orden de captura. Está privado de su libertad en este momento a cargo de los juzgados por violencia intrafamiliar. 63 fueron demorados, uno con un toco de marihuana que quería introducir ya quisiendo pasar el primer filtro y ya fue detectado. Los otros que estaban alcoholizados, digamos, se le dejó pasar la gran mayoría. ¿Para qué? Para donde teníamos los artefactos de Alcotex. Le hicimos y 62 estuvieron en ese estado no propicio y le demoramos y le llevamos en la agrupación especializada, ¿Y de esta poniendo a cargo de la fiscalía y la fiscalía. ¿Después del partido eso o antes? Antes. Ese periodo del Eso es de partido. forma preventiva. Sí. Comisario, a esta persona que se le ve disparando, que se le ve con la camiseta y todo eso, no tienen rastros, sí, no tienen rastros de esa persona. Sí, ya se está teniendo, está muy avanzada la investigación, Ok. está a cargo de la Dirección de Y yo, Investigación Criminal. de mi parte, una última pregunta nomás. Como usted está mencionando, hay un despliegue muy grande de muchas instituciones. Pregunto, los organizadores del evento, los clubes, la APF, ¿alguien paga por estos servicios o estos servicios se brindan de manera gratuita desde el Estado? Para la prestación de servicio con relación a la empresa estatal que es la Policía Nacional, nosotros no recibimos nada. Nosotros en primer lugar, por eso tenemos que salvaguardar esa situación de la responsabilidad. Por eso que se pone guardia de seguridad, pero todavía no llevamos el cumplimiento. En Europa y acá, el profe te va a decir, el policía no entra adentro, ya cuando sobrepasa alguna situación, sí. Pero después están las empresas privadas, están las cámaras, los drones, todo. Todo está previsto. Están Pero todos acá, identificados. totalmente identificado. Un ejemplo, asiento número 33, Camilo. Te sentaste en el 34 directamente en la cámara, ya le avisó al guardia civil y te levanta tu Claro, así asiento. es mucho más fácil. Entonces una inversión que tiene que estar interactuando las empresas, en este caso los clubes, las asociaciones, y ya nosotros ser emergentes en eso Encima y tiene plata, disfrutar. igual no hace. Poné eso en tu protocolo, Bueno, comisario. le tengo que liberar No al quiere comisario gastar, porque no quiere tenemos gastar. otro comisario Bien. con quien hablar, ¿verdad? Pero te agradezco, comisario, la presencia, la información y vamos a estar esperando tu protocolo Parece Sí. locutor. Si para ustedes socializar. me permiten, quiero hacerle llegar a la ciudadanía toda mi respeto y en primer lugar mi agradecimiento por haber llevado este clásico, este superclásico como una fiesta. Y que esto sea una vuelta a las canchas en familia. Y el anhelo que tengo como padre de familia y como abuelo de dos hermosas criaturas que el Señor me regaló, que devolvamos la sonrisa a nuestros niños. Y que este futuro que se avisora que sea mejor, que vivamos en un escenario propicio para poder estar y sentarnos de vuelta en la vereda, dormir de vuelta en el patio, no cerrar y vivir encarcelados de forma ya taxativa, lo digo, ¿verdad? Y que esto sea el inicio. Dios mío, comisario, te quedó candidata para algo. Hasta yo me emocioné. Ahí viene, llegó justito. Vamos.
Esto es el bar de los policías hoy. Camilo Ernesto. Hola, Torito, ¿cómo está? Fátima Teresa. Profe Carlos. Creo que el ¿Cómo está? ¿Todo comisario bien? Nimio Caroso ha de ser de lo que más... Hola, Kiara, ¿cómo estás? en la prensa, ¿verdad? Escuchar la música. Adelante, ¿Todo por bien? favor. Gracias. Chico malo. Más agradable a la vista que Roberto. Roberto. No. Más vale. No tengo por qué discutir No, eso, quiero mucho a comisario. Roberto, Por pero favor. la diferencia es abismal. Buenas noches, comisario, ¿cómo te va? ¿El bar de los policías o qué? Hoy sí, hoy sí. Espero que no sea de los detenidos. Tribunal de calificaciones de la De los buenos policía. policías. Claro, más vale. Claro, Bueno, gracias, gracias. Nimio Cardoso con nosotros, él es jefe de antisecuestro. Y hoy también tuvimos, como yo decía, una serie de allanamientos en donde se avisoró y se identificó también a las primeras personas responsables de ser parte de una estructura de apuestas deportivas. Nimio Cardoso, el comisario con nosotros, jefe antisecuestro, ya para hablar de una estructura internacional, ¿verdad? De apuestas deportivas que involucraba a cierto amaño de partidos, comisario, así es. Sí, Arturo, mira, básicamente lo que nosotros en esta primera etapa, fueron 7 meses de investigación en base a una denuncia de un futbolista y un técnico de un club de intermedia que al comienzo fue como que invitado para poder realizar los trabajos de ir para menos. Esta persona se negó, informó al técnico y ya empezó a haber una situación de un apriete un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces, en base a eso, se acerca hasta las oficinas del DAS. ¿Qué se entiende apriete más fuerte? Y le comenzaron ya a extorsionar. Ya a extorsionar. Ya conocemos tu casa, qué es lo que te pasa. La amenaza empezó a ser un poco más fuerte. Entonces nosotros entendimos eso, empezamos a analizar con el departamento jurídico, la división jurídica, ¿verdad? Y empezaron a dar unos datos iniciales. Con esos datos pedimos una reunión con el presidente de la APF. Nos sentamos a hablar con él y el doctor Luis Ayala, que es el encargado de la parte de ética. Y bueno, ahí sí nos dimos cuenta que esto ya era una cuestión mucho más grande. Empezamos a atar cabos a nivel interinstitucional. Comunicamos ya previamente a la fiscalía y ahí empezamos a solicitar datos. Por darte un ejemplo, a veces dicen, tardaron 7 meses. Mínimamente en los primeros 3 meses se analizaron 140.000 líneas telefónicas, donde nosotros sabíamos que eran personas, pero no teníamos rostro, no teníamos nombre, no teníamos apellido. O sea, entonces empezamos a complementar otra vez con el trabajo de campo, hasta que empezamos a tener nombres de esas personas y después empezar a trabajar sobre el día a día de esas personas para ver realmente en qué andaban. Después teníamos que analizar los partidos en donde habían gente que iba a declarar y decía, no, en este partido ocurrió tal cosa. Y hay imágenes, dicen las Hay jugadas imágenes, específicas. hay imágenes. Una de las imágenes estuve compartiendo inclusive con la gente de producción de varios medios, en donde una de las chicas detenidas hoy, jugador de primera de Sol de América, eran 43 minutos 0-0. Va y hace una jugada que yo que no soy un estudioso del fútbol te puedo dar cuenta y dice, ¿y qué hizo? Se mandó una cabeza corta, viene la arquera, le hace penal, a los 45 ya estaba ganando 1-0 y terminó el partido. 42 minutos al segundo Sí, tiempo. para que entienda nomás la gente, las apuestas no se hacen netamente sobre resultados No. del partido, sino En que línea también. vos podés apostar, qué sé yo, fulano de tal va a tener una roja antes de los 15 minutos más o menos, ¿verdad? Entonces ahí entra a actuar el jugador que produce que esa sanción ocurra, ¿verdad? Y posteriormente la gente pueda cobrar. No era como una jugada para cobrar la polla, que era el resultado final. Claro. Y que uno pagaba con los puntitos y tal. No, claro. Realmente Jugaba de la polla. nosotros... ¿Llegaste a ver, Felipe? No, yo jugaba con los muchachos de deporte del canal. Qué grande, Fátima. No, ya está. Ganaste, estamos- ¿verdad? Ídola. Ya estamos grandes, una Fátima. vez, Pero hace mucho tiempo. Pero eso fue una apuesta cartoncito que llevaba, casera. que perforaba. Pero eso no es ilegal. Ahí No, esa no, eso era un apoya legal. casera No, pero te nomás. digo que antes eran resultados finales. Ahora, por ejemplo, los resultados que llevan más dinero son en base a jugadas específicas. En un lapso de tiempo, una expulsión, un penal, un tiro libre, un córner entre o otras. cosas así, ¿verdad? La gente que entiende un poco más que nosotros a eso nos decían que en una casa de apuestas, por jugadas específicas, llenando 5 o 6 jugadas específicas con $1,000,
uno puede llegar a ganar hasta $70.000. ¿Y las casas de apuestas son ilegales o, No, o son las legales? Aclaremos que el que va a apostar puede ir juntando las jugadas de las que él considera. Pero al aumentar con uno que se equivoque no gana. Tenía que sentar 5 o 6, que va a haber un penal, que va a haber 8 tarjetas, que va a haber tal cosa. Eso es lo que mejor paga, un conjunto de un mismo partido. ¿Y dónde está la ganancia? Yo creo que, complementando un poco lo que dice el profe Carlos Quise, es ahí donde le entra la adrenalina al jugador. Porque la ludopatía, la gente que se dedica a esto, le encuentra la adrenalina en ciertos puntos. Y que esté con 4 puntos o con 4 aciertos en un partido y que el quinto yerre, bueno, se compra el otro partido y sigue viendo. Comisario, ¿y el cobro de estas apuestas se hacía acá o en casas de apuestas del exterior? Bueno, para poder ubicarnos un poco, Sí. nosotros dimos la primera fase de esta operación cuando nosotros identificamos a los operadores, a la gente que realmente iba a hablar con los jugadores, que llevaba el dinero, era como el grupo operativo para nosotros, ¿verdad? Y en ese sentido empezamos a trabajar y encontramos una organización jerárquica. Por ejemplo, Luis Esteban Cañete, en todas las declaraciones y en todos los trabajos que nosotros le veíamos como el jefe. Él era el que manejaba, él el que llamaba y después de tener contacto con el jugador le dejaba a su secretario y le decía manejando más ya con fulano, que están esas otras 2 personas que fueron también capturados, Pantaleón y el otro que es el tío de Cañete. Y entonces ahí tuvimos la estructura. Después, las chicas que fueron capturadas hoy, tenemos elementos materiales que la ubican a ella como ellas la que empezaban a contaminar los clubes. O sea, ya eran funcionarios de esta estructura. Del grupo, y entonces ella se iba en entrenamiento. La reclutadora sería. Así mismo, y ella era la que después ya empezaban a pagar. Es más, por decir algo rápido, dentro de todos los documentos que hoy encontramos, los 6 allanamientos, encontramos una agenda en donde ellos ya tenían sueldo. O sea, estuve mirando. Que tenían sueldo. Y después tenían unas primas dependiendo del trabajo que hacía, en reclutar, en esto, en aquello. O sea, si el jugador, que es el eslabón, el primer y último eslabón para abajo, tenía una ganancia de $1.500 por partido, imagínate lo que va a ser la cadena que va creciendo. Es más, miles de dólares. Es más, dentro, y esto en una segunda fase seguramente vamos a operativizar, solo para adelantar de que los pagos se hacían con Bitcoin también. Con Bitcoin. En clubes de primera, pero de la intermedia, se realizaban pagos con Bitcoin. ¿Y qué plata se manejaba en un partido específico? ¿Ya tienen ese dato todavía? Todavía, profe, todavía. O sea, como te digo, para nosotros es todo muy nuevo todavía. O sea, entender, eso nos llevó 7 meses. Pero deben tener buena documentación para que el juez decrete la prisión. Tenemos, yo creo, profe, nos llevó bastante tiempo y la ventaja que la APF y el Comité de Ética en todos sus actos administrativos, porque tenemos que entender que la APF y todas las asociaciones de fútbol del mundo tienen un comité de ética. El miércoles hay una reunión acá en la Conmebol sobre el comité de ética de todas las asociaciones de fútbol integrantes de la Conmebol. Ellos son como los fiscales investigadores y son los que tienen la autoridad para llamarle al jugador y decirle, vení acá, te sentás y le toma la declaración bajo juramento de secreto. Y ellos son los que toman la sanción en base a la conducta del futbolista, del técnico, del dirigente, de que compone el fútbol. Del ámbito administrativo. Sí. En el ámbito administrativo. Usted dijo hace rato que, bueno, empieza todo esto con un jugador de intermedia, que le estaban empezando a apretar mucho, entonces se acerca a usted y dicen, bueno, esta es la situación. Allí ustedes van a la APF, al Comité de Ética, y allí es como que consiguen ampliar la investigación. Ellos le facilitan más informaciones. Sí. O sea, ellos también están en conocimiento de situaciones análogas. Ellos ya tenían suspendidos presidentes de clubes de intermedia. Y vamos a hablar, por ejemplo, el presidente del Club Atirán, que estaba suspendido en base a un sumario que se realizó en el Comité de Ética y otros dirigentes. O sea, cuando nosotros llegamos no sabíamos de la existencia de esa figura administrativa. Entonces, si ya había una investigación administrativa y el hecho configurado en ese acto administrativo, aparte de que esté legislado
por la normativa administrativa también configuraba un hecho punible. Es más, O sea, ellos no procedieron en forma. sí, ellos procedieron en forma. Administrativamente. No, pero ellos tienen justamente- competencia. Justamente esto no tenía que haber hecho por lo menos una denuncia. Lo que pasa es que ellos no... Lo que pasa es que realmente nosotros analizamos muchísimo y encontramos una ley de 1964. Una de las leyes y del cual el Ministerio Público encontró, hay una ley que no fue derogada, que es de 1964, en donde precautela los intereses del fútbol paraguayo. Ok. Comisario... Y lo otro, permiso. Sí, termina. Nosotros al principio todo este trabajo lo fuimos llevando por la figura del soborno privado, que es una ley muy nueva, que es justamente FIFA Gate y bueno, gente vinculada a la FIFA que eran paraguayos que fueron investigados por el FBI en su momento. Ajá. Posterior a eso se legisló en Paraguay el soborno privado y está tipificado, que es la misma cosa que la coima, pero en el sector privado, por darle. Entonces, también se está analizando esa nueva ley, porque esa nueva ley todavía no fue aplicado en algunos casos específicos, ¿verdad? Y entonces, desde el momento que el fiscal, y te voy a mentir y no me pregunte por qué hecho punible fue imputado por lo que sí que sé que es la asociación, pero para que sea imputado por asociación debe converger más de 2 hechos punibles confirmados dentro del proceso investigativo, y eso lo tiene la fiscalía. Por eso todos están hoy día imputados por asociación criminal. Comisario, vos sabés que me confundí un poquitito para que desenreyes la cosa que tengo en la cabeza. Los jugadores involucrados, o jugadoras en este caso, sí se van a someter también a la justicia. Ya están. Ya están sometidos por asociación criminal, porque primero entendí que solamente iban al Tribunal de Ética y que ellos recibían el castigo deportivo administrativo, pero así también afrontan un proceso. Claro. Ok. Lo que pasa es que, como te dije, cuando nosotros hicimos la primera denuncia, fuimos al Comité de Ética y ellos nos empezaron a expresar. Es la misma cosa, nos fuimos como un alumno del kindergarten, nos hicieron sentar y nos dijeron esto es así, porque el profe conoce vestuario, conoce fútbol. El mundo del fútbol es otro mundo, o sea, es otro mundo, o sea... No. Ahora, ¿cuál es la parte donde más ha apuntado? Porque el resultado paga el doble ponerle un partido de diferencia, pero hay otros requisitos que te pagan más porque como son apostadores, ¿a qué apuestan? ¿A tarjeta amarilla? ¿A penales? ¿A qué es lo más llamativo que encontraste? Penales, expulsiones. Por ejemplo, nos comentaron y estuvimos viendo en un equipo que estamos todavía investigando en este momento. En el segundo tiempo hacen cambio de los 3 o 4 jugadores, dentro de los cuales le envía a la arquera que estaba lesionada. Suplente y lesionada le envía y le quita a la arquera titular. Por supuesto, el resultado fue... Y eso... El técnico está involucrado. Así mismo. Ahora, O sea, comisario, no son solamente los futbolistas, ¿verdad? Esto es una estructura... mira que Seguramente hay muchos más involucrados, ¿verdad? Y tampoco nosotros investigamos el tema de las apuestas. Lo que nosotros realmente investigamos es el soborno. punible. El soborno. Y sobre todas las cosas. Yo le dije, y estuvimos hablando y discutiendo mucho con los muchachos, yo creo que el fútbol es un patrimonio universal. Yo creo que en este sector del planeta y en Europa y en otros países el fútbol es el fútbol que maneja sentimientos, corazones, todo, ¿verdad? Y si nosotros no cuidamos ese patrimonio que le hace tan feliz a la gente, esto se va a ir, se va a terminar en la nada. O sea, y mucha gente critica, ¿y nuestra selección cómo está? Y a veces está porque primero no había una motivación según los técnicos, pero también la gente, hay mucha gente que perdió la carrera como futbolista. Imagínate este muchacho que es un arquero de intermedia, que podía tener unas cualidades buenas y que si tenía un buen direccionamiento podría haber llegado muy lejos, pero quedan por el camino. Comisario, Claro, muchos volviendo chicos- al tema operativo, ¿en la ganancia final dónde va? ¿Se queda acá en el país o va en el ámbito transnacional? Depende de dónde se venda el resultado. El resultado se puede vender en Centroamérica. O sea, lo que nosotros sabemos que estos resultados, como dije al comienzo, se vendían a casas de apuestas de Singapur, China y América Central. Pero tiene que tener una cabeza o no se sabe quién es Claro, la cabeza. nosotros en estos momentos cerramos la parte operativa de quienes hacían el trabajo de campo, de ir a las canchas de fútbol, de hablarle al jugador, de empezar a reclutar. Ahora tenemos que hacer la trazabilidad del dinero. La ruta del dinero. Tenemos que hacer la ruta del dinero, porque te digo, el primer obstáculo que estamos teniendo es que encontramos billeteras de Bitcoin. Ahora, Y ¿cuántos detenidos hasta ahora acá? 6. ¿Y Uno ustedes, prófugo. ustedes creen que hay mucha más gente involucrada? ¿Hacia ahí apunta? Muchísimo. Y Muchísimo. ahí van a comenzar a hablar seguro cuando declaren ante la Dios fiscalía. me Yo creo que si declaran o no declaran, los teléfonos están, las tablets están las computadoras.
Estábamos buscando el código para ingresar a la billetera de Bitcoin que tenemos ya recolectada como un trabajo previo de investigación. Esto por lo que decís viene de hace años acá, porque esto no fue un trabajo... Mira, ¿Hace cuánto más o menos según ustedes? Mira, yo estoy hablando con unos analistas y hablamos con algunos presidentes de primera en el sentido de avisarnos, mira, esta estructura empezó por darle un nombre niteño, estuvo en tal parte, ahora van a ir, o sea, nosotros ya teníamos la predicción dónde iban a ir. ¿Por qué? Porque ya veíamos cómo se estaba moviendo y con quién estaban hablando, o sea, y nos fuimos a avisarle a varias gente, ojo, la vez pasada por darle un nombre, ¿verdad? José Asunción Espínola, el peluquero, el conocido. Toda su familia está regenteando este club que estaba... Sí, allá cerca de Pastoreo. Pastoreo luego se llama el equipo. Pastoreo. Y su hermano es el técnico. Sí. Vino llorando después del partido de Paraguay y no podía creer porque tenían grabaciones de sus propios futbolistas en donde ellos confirmaron que le cagaban en todos los partidos. Dios mío. Por favor, Comisario, ayuda. el prófugo es considerado la cabeza, ¿verdad? Sí. Que tiene orden de captura internacional, se considera que no está en el país. No, él no está en Paraguay. Ok. Tenemos confirmado. Comisario, ¿y en primera división Estamos se trabajando sospecha todavía. algo? Yo creo que nadie puede... No creo que ninguna de las divisiones pueden escapar de por lo menos el... Igual ya hay antecedentes en primera, porque hay jugadores específicos y recuerdo uno de Sol de América, no quiero dar el nombre igual, ¿verdad? Pero que había recibido la llamada de un conocido ex arquero también que tuvo por Libertad, Luqueño y compañía. O sea, antecedentes hay y con el mismo modus operandi. Sí hay. Sí hay. Más, esa persona que está diciendo se lo ubicó en la caída de una avioneta... Hace poco. Bueno, o sea, ese tipo de antecedentes hay. Anteriormente, yo te digo una cosa, para nosotros hasta era una leyenda urbana esto. Uno podía decir, y me recordaba, profe, no sé si llegó en tu época, ¿verdad? Pues yo cuando era chico íbamos al fútbol y perdía un equipo, decía, no, acá oye gente. Ese no, acá oye gente. Literal. Entonces, o sea, esa era la terminología cuando uno se iba para menos, ¿verdad? Y entonces hoy estamos diciendo, o sea, lo que cuando yo era criatura escuché hoy sigue siendo realidad, pero ya de una manera totalmente estructurada. Moderno. Esto yo digo que a medida que vayamos investigando seguramente vamos a tratar de ver las ramificaciones internacionales que sí las va a haber. Porque esto no es una cuestión solo acá. Si un equipo de primera de Italia, que es uno de los países de futbolero por excelencia, lo tuvieron que enviar a la B por la confirmación de que ellos amañaban su partido. En Brasil con el Corinthians también. No, Con claro, el Corinthians, mucho. o sea, ¿Y los números de teléfono son nacionales o eso que se compran en línea y pueden desaparecer en 1, 2 horas o días? Hay, por lo menos nosotros, antes de los allanamientos, lo que pasa es que nosotros sabíamos que el líder de esta estructura ya no estaba acá. Y inclusive teníamos grupos de WhatsApp con números de Europa del Este. Pero eso pues se compra en línea nomás. Y ellos compraban eso y ahí iban... Es como una mafia a nivel mundial. Mira, Y hay jugadores que ganan mucha plata, el caso de Paquetá, jugador de selección brasileña que juegan a Premier, que debe estar ganando anualmente cerca de 10 millones de dólares anualmente, Y y está- está investigado por las tarjetas amarillas que él recibe. ahí. Entonces hay una desconfianza, todavía no está Después de aprobado, pero está siendo Pero investigado. está siendo investigado en la Premier League. O sea, no Sí, estamos no, hablando no. de... No, y también tuvimos un caso que todavía no tenemos confirmado, pues necesitamos tener la entrevista, por eso no quiero dar nombres, pero un futbolista que empezó así, empezó a trabajar 2, 3, 4 partidos, un mes, y al cuarto mes, o sea, a los 2, 3 meses le dice, vamos, te presento a un empresario que te quiere conocer para poder seguir trabajando. Te va, dicen, en un departamento cercano acá, en un barrio muy bueno. Sobre la mesa encuentra lleno de dinero y le dice, bueno, hasta hoy fuiste nuestro compañero, ahora vas a ser nuestro empleado. Acá hay gente de México, de Colombia y Bolivia y joder las bolas y de ahora más vas a hacer lo que nosotros te decimos. Ah, y, ya si con que, la y, si, menada. y si tenés suerte te vamos a pagar. ¿Sospechan que esto tenga vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero? O sea, que pueda ser mucho más grande de lo que ustedes están planteando y que incluso gente que está en el poder tenga algún vínculo. Mira, nada se puede descartar hasta que nosotros no podamos tener un avance dentro del proceso investigativo. Nosotros sabemos, y no te digo porque nosotros vamos a inventar o descubrir tal vez, pero en Chicago cuando la ley seca, las grandes mafias no manejaban la droga, manejaban las apuestas ilegales o compraban las apuestas. Eliosnet cuando empezó a trabajar se dio cuenta que gran parte del dinero de Al Capone venía de las apuestas. Entonces, evidentemente tiene que haber dinero de alguna organización criminal que puede ser narcotráfico, puede ser
de muchas. Entonces, ese dinero tal vez pueda ser inyectado ahí para poder tratar de lavar con la ganancia de las apuestas. O sea, es una de las hipótesis y las teorías que sí o sí vamos a estar planteándonos y vamos a tratar de buscar de confirmar que eso sea así. Una consulta que se me quedó ahí colgando. Decías que la gente de la APF ya tenía la data, pero lo estaban manejando de manera administrativa. Y te hacía la pregunta antes sobre este punto, porque de por ahí, si ellos hacían lo que corresponde, que es denunciar, alertarle a ustedes, esto se podía descubrir mucho tiempo antes. Mira, no quisiera entrar en esa discusión solamente por una cuestión. Es que nosotros, ni siquiera ellos todavía no encontraron el análisis jurídico para que nosotros podíamos hacer. La APF, la Conmebol, la AFA y todas las organizaciones tienen su estructura administrativa, ¿verdad? Tampoco ellos pensaron, porque tampoco tenían la información que nosotros los fuimos acercando. Cuando nosotros le acercamos las primeras informaciones y le mostramos las primeras estructuras, es como ellos dijeron ahí, ah, ok, nosotros también teníamos, pero no era que ellos tenían la información y nunca nos pasaron. Era como que ellos tenían, pero no veían la lectura que nosotros teníamos del hecho, porque ellos tenían una visión administrativa, mientras que nosotros teníamos una visión penal del hecho. Me parece muy conveniente. Ahora, No, pero yo te digo... Una pregunta sobre eso, sobre lo mismo. ¿Tenés conocimiento si otro país también actúa como actúan ustedes? Porque generalmente la casa de apuestas, la encargada, es la que hace la investigación. Sí. ¿Por qué acá el Ministerio Público, en este caso ustedes? Mira, ¿cómo fue? Fue una idea que surgió, profe, cuando empezamos a ver que esto estaba creciendo. La Asociación Paraguaya del Fútbol firma un convenio con el Ministerio del Interior y nace la idea de la creación de un centro integrado. ¿Qué es un centro integrado? Es un centro integrado que tiene bien definidas sus roles en el sentido de poder ver el tema de los amaños, el tema del fair play, el tema inclusive de seguridad y las predicciones que se pueden hacer en los encuentros deportivos de gran envergadura, como lo que estuvo hablando Héctor en su momento, y eso se hace con inteligencia. Hoy día todas las policías y todas las fuerzas de seguridad en el mundo tienen sus CI3 o sus centros integrados donde trabajan exclusivamente sobre el tema electoral, sobre el tema de seguridad. En este caso lo que vamos a hacer nosotros es unir los esfuerzos de la APF con las fuerzas de seguridad para que nosotros podamos trabajar exclusivamente sobre este punto. Ahora, eso seguramente se va a inaugurar en estos días y solamente para decirle al profesor, somos los pioneros. Por eso te digo que somos los primeros en el mundo. Me llamó la atención. Gracias, Mucha profe. gente preocupada que va a estar en este momento. ¿verdad? Cierto. Comisario, te agradezco la presencia. Hay mucho trabajo todavía con respecto a este caso, ¿eh? Le agradeció yo, estuvo muy bueno la cena, el trago ni qué decir, así que Epa. siempre la excusa para venir en polémica de es tan buena. Te esperamos, así vivimos súper bien acá, ¿Y comisario. no va a dar una despedida? Como la anterior. Un discurso, por favor. Sí. Unas palabras, bueno. Una arenga policial. Bueno, viste cómo sos, Carlos, ¿eh? Tiraste el venelite. Bueno, No. será hasta mañana, Al final señores. me pega a mí. 20 horas para otra edición de Polémica en el Bar. Hasta entonces.